parece que no logra satisfacer en ninguna medida el corazón de los seres humanos. Por más milagros y cosas que el ser humano ve de la mano de Dios, no logra satisfacer su corazón. Y muchas veces todas esas señales tampoco llevan a las personas a rendirse a los pies del Señor Jesucristo. Y aquí voy a decir algo, mis hermanos, que puede sonar un poquito cruel, un poquito duro, pero es una realidad. Hermanitos, si nosotros tratamos de acercarnos al Señor o a la iglesia del Señor, simplemente buscando un milagro, una sanidad física o cualquier tipo de milagro que estemos necesitando en nuestra vida, es probable que después de recibir ese milagro o esa sanidad, nos vayamos y nos olvidemos del que nos dio la bendición. Resulta, hermanos, que el milagro más grande que Dios puede hacer y hace por cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros es la salvación eterna de nuestras almas. Es lo primero en el que el Señor quiere trabajar. Es probable que muchos hayan llegado a los pies de Cristo por un milagro, sí, claro que sí, porque Dios puede obrar de muchas maneras, de maneras extraordinarias. Pero el milagro más grande que Dios espera operar en su vida y en mi vida no es una sanidad física, sino una sanidad espiritual. Es lo que realmente el Señor anhela. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, le dijo a sus discípulos que si ellos creyesen, podrían hacer incluso obras mayores. Y en ese texto el Señor Jesucristo estaba hablando de la salvación de las almas. La obra mayor que Dios hace aquí en la tierra es la salvación de un alma. Porque de nada nos sirve a nosotros de disfrutar de una salud espléndida, de tener bienes o todo lo necesario para vivir y morir y que se pierda el alma. Eso sería algo terrible. Podríamos estar disfrutando de muchas bendiciones en la tierra, digamos de salud, de prosperidad, pero imagínense morir y perder el alma. Entonces por eso el Señor, el milagro más grande, más extraordinario, más sublime que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, es la salvación de nuestras almas. Un milagro que se logra por el sacrificio del Señor en la cruz. ¿Y por qué es un milagro? Porque el corazón del ser humano es duro como una roca, es empedernido como una piedra. Y solo Dios, a través de su Santo Espíritu, puede convencer nuestros corazones. Por eso llega a ser el milagro más grande de Dios. Porque Dios simplemente a la naturaleza le habla y le obedece. Pero los únicos que le ofrecemos resistencia a Dios somos los seres humanos, que vemos muchas veces las señales, las maravillas y los prodigios de Dios, pero eso nos lleva a que nos rindamos realmente a los pies de Cristo. Entonces podemos ver grandes congregaciones, enormes congregaciones con multitudes de personas que desafortunadamente están buscando ¿qué? Señales, pero no están buscando al Salvador. O sea, queremos las bendiciones, queremos las sanidades, queremos todo esto, pero no queremos al Salvador, no queremos al Señor, ni mucho menos su señorío. Por eso es tan importante el entender esto en un orden correcto. La primera sanidad que Dios quiere para todos nosotros es la sanidad de nuestras almas. Y el Señor lidió con esto. Ahora al final de la reflexión vamos a volver a retomar el texto de Corintios porque es muy importante, pero solamente lo vamos a mencionar aquí para mirar un poco la vida del Señor y lo que Él tuvo que soportar. Nosotros, hermanitos, a menudo nos asombramos de la incredulidad de esta generación. Todos los días uno se sorprende de ver tanta incredulidad que hay, a pesar de que las maravillas de Dios se siguen viendo sobre la tierra. Pero resulta de que en los días del Señor, pues no fue tan diferente, porque es que la humanidad, hermanitos, cada generación llega a ser como un reflejo de la generación anterior, como un reflejo aumentado de las generaciones anteriores. Estamos repitiendo siempre los mismos errores, los mismos pecados, los mismos fracasos. Desde el comienzo, desde que Adán falló, podríamos decir que la humanidad lo único que hacemos es repetir, replicar una serie de situaciones que no deberíamos de replicar porque son desagradables para el Señor. Mire Mateo capítulo 13. Vamos a ubicarnos un momentico en Mateo capítulo 13.
En Mateo capítulo 13 dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el versículo 53. 13:53. Dice la palabra: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y mire el verso 58. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Resulta de que el Señor se crió, o sus años de niñez y de juventud fueron en Nazaret. Nazaret es una población que está al norte de Israel, en la región de Galilea, las tierras de Neftalí y de Zabulón. Resulta de que esa población no gozaba de muy buena reputación. Parece que era una ciudad que no gozaba de muy buena reputación. Y si ustedes han leído San Juan capítulo 2, cuando Felipe le dijo a Natanael acerca del Señor Jesucristo que era de Nazaret, ¿qué dijo Bartolomé? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? Parece que esa ciudad no gozaba de muy buena reputación. Sin embargo, en Nazaret nadie podía señalar al Señor Jesucristo de pecado, porque Él se crió, y aunque la palabra del Señor no nos arroja mucha información, desde que el Señor tuvo 12 años hasta que empezó su ministerio, más o menos a los 30 años, dice San Lucas, sabemos por lo que dice San Lucas, empezando su evangelio, que el Señor estuvo sujeto a sus padres precisamente allá en esa población de Nazaret. Por eso Él era llamado Jesús de Nazaret. Entonces nadie podía señalarlo allí. Cuando el Señor va a empezar, digamos, su ministerio, dice que se dirige a su tierra, precisamente a Nazaret. Y las personas allí se preguntaban en el versículo 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría y también estos qué? Estos milagros. O sea, el Señor estaba haciendo ya obras milagrosas en este pueblo, en Nazaret. Pero ¿qué pasó con estas personas allí? Dice que se escandalizaban del Señor. Y dice que el Señor allí no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Entonces uno diría, bueno, Nazaret tenía una excusa. El Señor no hizo muchos milagros allí para creer en Él. Pero ¿qué de las ciudades donde el Señor hizo tantos milagros? Vamos a ver, porque el Señor hizo muchos milagros en algunas ciudades y vamos a ver qué pasó con estas ciudades. Vamos a ver si los milagros que el Señor hizo llevaron las masas a arrepentirse, todas esas multitudes a arrepentirse. Vamos a ver qué pasó. Mire, por ejemplo, una ciudad como Betsaida. Vámonos un momentico a San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. En San Marcos capítulo 8, a partir del versículo 22, leemos: 8:22. Dice la palabra: vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro lo hizo el Señor ¿en dónde? Betsaida, dice aquí. Betsaida era una ciudad costera, una ciudad cerca del mar de Galilea. Y allí el Señor hizo muchos de sus milagros. Aquí lo encontramos sanando a este hombre que era ciego. Aquí también en Betsaida ocurrió la alimentación de los 5,000, que es un pasaje tan conocido en Lucas capítulo 9.
Vamos a estar revisando, no nos vamos a detener en los milagros, sino que vamos a decir algo acerca de esta situación ahora. Mire Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. En San Lucas capítulo 9, a partir del versículo 10 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada ¿qué? Betsaida. Betsaida. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje, van a encontrar que este es el pasaje donde el Señor alimentó a 5,000 hombres, sin contar los hombres, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que el Señor alimentó una multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. O sea que ese testimonio tan fuerte quedó ¿en dónde? En la ciudad de Betsaida. La ciudad de Betsaida o esta aldea de Betsaida sabían, porque seguramente muchos de los que fueron alimentados ese día pertenecían a esa región, a esa población, y vieron ese milagro extraordinario del Señor. Con unos pocos panes y unos pocos peces, el Señor fue capaz de alimentar ¿a cuántos? A 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Fue también cerca de esta ciudad donde el Señor caminó sobre las aguas, porque después de este milagro el Señor entra en el mar y allí es donde Él camina sobre las aguas, donde Pedro se estaba hundiendo. Entonces él fue una ciudad que vio milagros extraordinarios de la mano del Señor. No solo estos, muchos más. Milagros muy grandes. Ahora mira esta otra ciudad, Capernaum. Capernaum es una ciudad muy importante porque cuando el Señor lo rechazaron en Nazaret, en donde estableció prácticamente el Señor todo, digamos, el centro de su ministerio. No fue en Jerusalén, fue en Capernaum. Capernaum fue la ciudad desde donde el Señor partía para hacer todos los recorridos que hizo por la tierra de Israel. Y muchos de sus discípulos fueron de esta región, de toda esta región, cerca de Capernaum. Entonces era una ciudad muy importante. ¿Qué sanidades logró el Señor allí? Obró el Señor en Capernaum. En el capítulo 8 de Mateo dice que allí sanó a la suegra de Pedro. Allí está el milagro en el capítulo 8. También en Marcos capítulo 2 nos dice que allí fue donde el Señor sanó al siervo de un centurión. Y vámonos un momentico a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y mire el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este milagro tan notorio, tan patente, mis hermanitos, lo hizo el Señor en Capernaum, donde estos 4 hombres llevaron el paralítico y como no podían llegar hasta donde estaba el Señor, dice que lo montaron por el techo, abrieron el techo y bajaron el paralítico a donde estaba el Señor. Entonces imagínense un milagro de estos en medio de una ciudad como Capernaum. Eso debe haberse regado, mejor dicho, la noticia por toda esa ciudad. Un milagro extraordinario, hecho por la mano del Señor. También en Marcos 3 nos habla de que el Señor sanó allí a un hombre con una mano seca. Entonces hay muchos milagros del Señor que se registran en Betsaida y en Capernaum, porque hay ciudades donde el Señor hizo más milagros que en otras. Y mire la ciudad de Jerusalén. Estamos haciendo un breve recorrido. Mire la ciudad de Jerusalén y los milagros del Señor en Jerusalén. Por ejemplo, si uno va al capítulo 5 de San Juan, mire lo que dice la palabra. San Juan capítulo 5, el versículo 1. Dice la bendita palabra. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Imaginen ustedes este milagro, mis hermanos, a los ojos de muchos de los habitantes de Jerusalén. Un hombre que ya lo conocían, 38 años postrado. ¿Cómo no lo iban a conocer, hermanos? Un hombre 38 años postrado al pie de ese estanque. Claro que lo conocían. ¿Qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de él. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Un milagro extraordinario del Señor. Liberó a ese hombre después de 38 años de semejante dolencia, de semejante enfermedad. En el capítulo 9 también de San Juan, también en la ciudad de Jerusalén, mire lo que dice la palabra, 9:1. 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este pasaje es un poquito extenso, no lo vamos a leer. Este hombre que era ciego de nacimiento entra en una controversia tremenda, ¿cierto? Con todos estos principales que lo llamaban, lo interrogaban, llamaron a los papás de este muchacho, en fin, porque el Señor que lo sanó. O sea, en vez de estar agradecidos con el Señor, era buscando ocasión para acusar al Señor. Entonces mire el milagro que obró el Señor allí: sanó un ciego de nacimiento. Ahora viene la pregunta. El Señor hizo grandes milagros en Betsaida, hizo grandes milagros en Capernaum, hizo grandes milagros en Jerusalén, hizo milagros por toda la tierra de Israel. La pregunta es: ¿estas ciudades se arrepintieron? ¿Estas ciudades se convirtieron al Señor? ¿Qué dijo el Señor de estas ciudades? Vamos a ver qué dijo el Señor. Vamos a ver. Lucas 19. San Lucas 19. San Lucas capítulo 19, versículo 41. Mire lo que dijo el Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire al Señor aquí llorando sobre la ciudad de Jerusalén, que vio grandes milagros del Señor, que escuchó las enseñanzas del Señor a profundidad. Desde los 12 años el Señor estaba en el templo y los doctores de la ley estaban atónitos escuchándolo hablar de su respuesta, de su sabiduría. Y luego durante su ministerio, cuántas cosas vieron de la mano del Señor en Jerusalén. Y aquí está el Señor llorando sobre la ciudad. Entonces esos milagros extraordinarios. Lázaro fue resucitado muy cerca de la ciudad de Jerusalén, porque el lugar donde Lázaro vivía era una aldea que quedaba bajando del monte de los Olivos, y era muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Entonces vieron grandes milagros, pero eso no los llevó a arrepentirse. No fueron los milagros los que los llevaron a ellos a arrepentirse. Y aquí está el Señor llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Lo mismo que pasa en Mateo 23. En San Mateo 23 dice la palabra de Dios, por allá en el versículo 37. 23:37. Mire lo que dice el Señor de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces mire cómo más bien la ciudad de Jerusalén, ¿qué? Despreció al Señor Jesucristo, a pesar de que hizo tantos milagros allí. ¿Qué dijo el Señor de Betsaida? Mateo capítulo 11. Mire qué dijo el Señor de Betsaida. Mateo capítulo 11. Y vamos a leer allí a partir del versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Arrepentido. ¿Sí ve la palabra del Señor? Dice que reconvino a estas ciudades donde había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea que aquí el Señor las compara con Tiro y Sidón. Dice: si en Tiro y en Sidón, que no eran ciudades de Israel, dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Y acuérdense ustedes cuando Dios envió a Jonás a Nínive. Hermanos, Nínive era una ciudad totalmente depravada, cruel, una ciudad salvaje, mis hermanos, terrible. Pero cuando Jonás entró por esa ciudad proclamando la palabra de Dios, ¿qué pasó con esa ciudad? Se convirtieron. Eso parece increíble. ¿Jonás hizo algún milagro allí? No, simplemente llevó el mensaje, llevó la palabra, y las personas se arrepintieron, hasta el rey se arrepintió. El Señor Jesucristo, ¿cuántas veces estuvo en Betsaida, en Jerusalén, haciendo milagros y enseñando? Y dice la palabra, no se arrepintieron, no lo hicieron, no se arrepintieron. Sigue diciendo aquí: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, aquí entra ya con Capernaum, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Tremendo lo que el Señor está diciendo aquí. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo lo que el Señor les está diciendo aquí. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su falta de fe. No creían en el Señor, no se arrepintieron. Y aquí es donde quiero, hermanitos, terminar con una reflexión. Volvámonos otra vez a Corintios, primera de Corintios. Yo les dije que habíamos dejado el pasaje empezado. Primera de Corintios, capítulo 1. Otra vez versículo 22. Dice la palabra: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero mire el versículo 23. Pero, ahí hay un pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí les quiero decir algo, mis hermanos, que debe alentarnos a nosotros como pueblo de Dios. Mira, hay muchas personas que a nosotros nos critican. Donde yo trabajo con muchas personas que asisten, digamos, a otras congregaciones. Allí hay personas que van a
congregaciones donde le hacen énfasis a la profecía, que realmente no es profecía, es un tipo de adivinación lo que hacen allí. Hay otras que asisten a lugares donde todo el tiempo están peleando con Satanás. Y hay otras que asisten a algunas, pues yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Algunos van a lugares donde se le hace mucho énfasis a la prosperidad, a los milagros y a las sanidades, todo ese tipo de cosas. Y nosotros somos criticados porque no le hacemos énfasis a ese tipo de cosas. Es que en su iglesia hay sanidades y milagros. En su iglesia no predican la prosperidad. No, entonces esa iglesia está muerta, es jodida. Hermanos, mire lo que dice el apóstol San Pablo aquí. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero, dice el apóstol, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, mis hermanos. Este mensaje puede que no sea muy popular, puede que la gente no lo abrace con mucho fervor, porque el gancho para atraer a miles de personas a las congregaciones, el gancho son sanidades y milagros y todo este tipo de cosas, pero que realmente, hermanitos, en el fondo no están produciendo ¿qué? Conversiones verdaderas. Por eso el pueblo de Dios siempre va a ser un puñadito pequeño, un remanente pequeño, porque el pueblo que proclama el nombre del Señor nunca se va a caracterizar. El pueblo que predica el Cristo crucificado nunca se va a caracterizar por ser una mayoría en el mundo. Hoy en día, hermanito, se habla de cristianismo en la tierra y dan unas cifras que uno dice, ¿de dónde sacan eso? Porque dicen, los musulmanes tanto por ciento de la tierra, los cristianos tanto por ciento, y usted se pone a mirar ese tanto por ciento que dice cristiano, y hay muchos que toman la bandera del cristianismo y ni siquiera utilizan la palabra de Dios. Ni siquiera están predicando el arrepentimiento ni a Cristo crucificado. Están predicando cualquier cosa, menos al Señor, menos el mensaje de la cruz. Porque es que el mensaje de la cruz dice que es una locura, es una insensatez para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden comprender que Dios soberano, Dios eterno y todopoderoso se haya hecho hombre sobre la tierra para salvarnos. Y mucho menos que Dios diga en su palabra que el pueblo de Dios, así como Él sufrió, también debe de sufrir. Tribulaciones, enfermedades y muchas cosas vamos a tener que padecer en la tierra. Ese mensaje no le gusta a las personas, no cala entre las personas. Pero nosotros debemos proclamar con fidelidad ¿a quién? A Cristo crucificado. Así sea una locura para el mundo. Así los judíos crean que es una completa barbaridad. Pero nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres, debemos predicar el evangelio. No nos asombremos de tanta incredulidad que hay, porque desde los tiempos del Señor tuvo que enfrentar eso y desde mucho antes, desde siempre que se ha predicado de Dios, siempre ha habido ¿qué? Incredulidad. Entonces eso no debe sorprendernos, mis hermanos. Y nunca vamos a decir lo que no es la iglesia, no vamos a traer a las personas aquí con mensajes falsos, con un Cristo de prosperidad y de sanidad, de milagros jueves y viernes. No, es que el Señor puede sanar el lunes, el martes y el miércoles. Dios tiene el poder para sanar si es su voluntad. Y yo lo creo. Dios puede sanar, claro que lo puede hacer. Dios puede levantar una persona, la puede levantar. Tiene el poder para hacerlo. Pero será la voluntad de Dios. Será a veces el tiempo de Dios. Es cuando sea la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, si Dios tiene otro propósito, si es por medio de esa enfermedad que nos va a llevar a su reino, así será. Pero la gloria siempre será para el Señor y aquí siempre se predicará del Cristo que crucificado. Así sea una locura para el mundo. Pero aquí dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para el pueblo de Dios, para los llamados de Dios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Cristo, poder de Dios, hermanitos. Todo el poder, toda la gloria, toda la magnificencia están en el Señor. Nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado la sanidad más grande de todas. Porque la peor enfermedad del ser humano se llama pecado. No es la tuberculosis, no es la malaria, no es el coronavirus, es el pecado. Y el Señor vino para rescatarnos de eso. Esa es la peor enfermedad de la que Dios nos ha levantado. Vino a darnos sanidad espiritual. Entonces, gracias a Dios. Y que Dios nos ayude, hermanitos, a proclamar su nombre con fidelidad. Así el mundo no nos quiera escuchar. Así salgamos a predicar muchas veces por aquí. No vemos que las personas llegan. Pero debemos hacerlo con fidelidad, mis hermanitos. Hay que predicar donde quiera que ustedes vivan, por donde se muevan. Hay que seguir predicando el Evangelio. Que Dios nos ayude a todos, mis hermanitos amados. Y vamos a orar.